Una pedagogía de la danza para cuerpos rizomáticos. Uno de los principales problemas de la docencia de la danza en la actualidad es la disparidad que existe entre las prácticas corporales con las cuales tradicionalmente se construyen los procesos de formación en danza y las prácticas corporales que se han construido en el campo profesional de la danza en las últimas décadas. La dificultad que se presenta al intentar resolver esta disparidad es que implica un salto epistemológico que hace que las estrategias pedagógicas se tengan que reformular radicalmente. Uno de los puntos nodales de nuestra pedagogía es la noción de cuerpo-conciencia, que se distingue de la conciencia de cuerpo que habitualmente se intenta desarrollar en los procesos docentes. Para explicar esto, vamos a partir del concepto de rizoma que Deleuze plantea, como lo contrario al árbol y la raíz, los cuales son gobernados por la lógica binaria. El rizoma se conforma de manera distinta que los sistemas binarios. Árbol y raíz se constituyen a partir de un eje rector que estratifica, organiza, jerarquiza, territorializa. Tiene un centro y unas extremidades. Crece desde ese centro. Tiene un inicio y un fin. Consta de direcciones y puntos fijos. En el cuerpo, el árbol corresponde al cuerpo que se despliega desde la columna vertebral que organiza y estratifica al cuerpo. Establece un sistema binario en el que el cuerpo se divide en arriba y abajo, dentro, fuera, izquierda, derecha, central, periférico, delante, atrás. Un punto que se localiza en la periferia siempre estará en ella, nunca podrá estar en la parte central. Así, el cuerpo es fijado en su estructura y solo puede moverse a partir de ella. En la danza hablamos del cuerpo rizomático en diversos sentidos, uno de los cuales tiene que ver con el modo en que se conforma el movimiento. Esto puede verse en la desarticulación de la preeminencia de la bipedestación y la inclusión del movimiento en el suelo, el uso de la caída, el abandono de la forzosa frontalidad, el uso del micromovimiento o microsegmentación del cuerpo, entre otras características que permiten romper las estructuras fijas del cuerpo y de su relación con el espacio y con otros cuerpos. En la improvisación de contacto, los cuerpos de dos bailarines que se unen al danzar, al ser rizomáticos, abandonan lo uno y penetran en la multiplicidad. Así, al comenzar a interactuar dos bailarines, se pierde la separación entre uno y otro como opuestos. Ahí es donde surge lo que se denomina el tercer cuerpo, que es el cuerpo de la multiplicidad. La noción de multiplicidad planteada por Deleuze resulta clave no solamente para comprender el cuerpo rizomático que ha salido de la lógica binaria. Entender al cuerpo como multiplicidad abre exponencialmente el rango de posibilidades de interacción entre los cuerpos, pone en cuestión los lenguajes corporales unívocos y las metodologías de creación jerarquizantes, porque cambia el modo en que los cuerpos danzantes interactúan entre sí y con el mundo. Al no definir jerarquía o espacios fijos, la significancia no tiene modo de penetrar en el rizoma. El rizoma tiene, pues, un principio de ruptura asignificante. El bailarín puede devenir cuando su cuerpo es rizomático, ya que su cuerpo se encuentra libre de la significancia. Se trata de hacer rizoma, no de representar en escena. En vez de buscar la representación, en los procesos creativos que se plantean en nuestra propuesta educativa, se busca crear un compuesto de afectos y perceptos que atraviese el cuerpo del bailarín y lo sumerja en el devenir. Por otra parte, al abordar el movimiento, tampoco se busca la reproducción de un modelo, sino la resolución de problemas corporales que también se constituyen como líneas de fuga. En el mismo sentido, también en el tratamiento de la acción corporal, se desarticula la representación del cuerpo. De ahí que ya no se pueda hablar de que se tiene conciencia del cuerpo, como si el cuerpo fuera algo ajeno al ser sobre lo que se debe o puede tener conciencia, sino que se habla del cuerpo-conciencia, como un cuerpo rizomático que traza sus propias líneas de fuga. Al pensar en crear un cuerpo sin órganos, no podemos evitar la tarea de deshacer el esquema corporal. Este se constituye como un calco del cuerpo, una representación mental del mismo, a partir de la cual se crea el movimiento. El esquema corporal estratifica al cuerpo convirtiéndolo en un objeto de manipulación de la conciencia racional y prisionero de la significancia. La separación entre conciencia racional y cuerpo no tiene sentido en la danza actual. El cuerpo no es lo opuesto a la conciencia, sino que él mismo es conciencia. Una conciencia que es de un orden distinto al de la conciencia racional. Es la conciencia de cuerpo. Es la conciencia rizomática que funciona como un mapa. Pensamos en una pedagogía de la danza que se construya para cuerpos rizomáticos, que parta de la comprensión de que la acción danzaria
se desenvuelve desde la conciencia de cuerpo y que abra espacio para la multiplicidad y el devenir del danzante. Una pedagogía como esta no puede continuar con las prácticas tradicionales de enseñanza de la danza, que habitualmente se dirigen a reforzar la sobresignificación de los cuerpos y a fijar las posibilidades de acción corporal dentro de una lógica binaria. Para seguir con el pensamiento de Leuciano, pensemos la nueva pedagogía de la danza como un espacio liso y la pedagogía tradicional de la danza como un espacio estriado. El movimiento que se realiza en un espacio estriado es el que se conforma por desplazamiento, por unión de puntos direccionales. Es un movimiento estratificado. En la danza, cuando el movimiento es delimitado por un diseño establecido, el cuerpo es colocado en un espacio estriado. El espacio estriado estratifica al cuerpo, le ofrece sus direcciones, lo organiza en torno a un centro y una periferia, lo hace homogéneo, lo arborifica. La improvisación de contacto es quizá la danza que más requiere de un espacio liso para darse, ya que requiere que la energía fluya libremente entre los bailarines para que puedan ellos conformarse como un rizoma, como un cuerpo-conciencia. El espacio liso es el espacio del flujo. Por esto, las estrategias de acción de nuestro proyecto educativo se enfoca básicamente en romper los bloqueos del cuerpo que impiden el flujo creativo y el flujo de la energía, de los impulsos y el deseo del cuerpo. Los bloqueos son precisamente la organicidad, la significancia, la subjetivación, la conciencia racional que se asienta en el cuerpo, fijándolo en una sola posición, en un solo estado. Las estrategias de acción docente de nuestro proyecto educativo tienen como objetivo principal dar al cuerpo la posibilidad de realizar una acción libre. Cuando los diseños curriculares se construyen como espacios estriados, suelen jerarquizar los contenidos en centrales y periféricos, desarrollar las actividades partiendo de lo simple a lo complejo, priorizar el conocimiento preexistente sobre la exploración, preferir la afirmación que la pregunta. En síntesis, se construyen para desarrollar el control de los procesos corporales y creativos. En nuestro proyecto educativo podemos ver cómo, al desarrollarse en un espacio liso, no se despliega como un desplazamiento, sino como una intensidad. En todo caso, lo que se hace desde la danza en nuestro plan de estudios es itinerar. Itinerar es seguir el flujo de la energía del cuerpo. Podemos decir que nuestro proyecto educativo es nómada en el sentido en que lo plantean Deleuze y Guattari, porque no está fijo a una organización estratificada, porque si bien es localizado, no se mueve por desplazamientos, sino por intensidades, porque no está segmentado en espacios, sino que permite el flujo de las intensidades de los cuerpos, y porque se dedica a crear líneas de fuga que permitan volver al cuerpo rizomático. Esto en la práctica permite desarticular la organización jerárquica del conocimiento, lo cual se puede constatar al observar que el mapa curricular que tenemos no tiene un principio ni un fin, ni determina un orden fijo a seguir por los y las estudiantes. Los espacios curriculares están pensados para propiciar que se realicen proyectos centrados en las necesidades y los impulsos creativos de docentes y estudiantes, y no para acumular conocimientos sobre danza. Como estrategia docente se parte de la pregunta, teniendo en cuenta que se pueden obtener respuestas diversas, ninguna de las cuales es por principio definitiva. Esto provoca que las asignaturas se centren más en la experimentación, en el desarrollo de proyectos creativos y en el trabajo colectivo no jerarquizado. El trabajo corporal que se desarrolla en nuestro programa educativo también puede designarse como nómada, porque está localizado en los cuerpos particulares de quienes danzan, pero no se busca que dichos cuerpos se desplacen rumbo a la consecución de un modelo, sino que actúen como cuerpos conciencia, como cuerpos rizomáticos. Partimos de la comprensión de que el cuerpo es un espacio de cuerpo, no como un cuerpo objeto, sino como una zona de indeterminación en concordancia con la noción de acontecimiento planteada por Merce Cunningham.